¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la imposición que se deriva de quién? ¿De quién es? ¿De qué tipo de modo de gobierno? Justamente de una democracia que debería ser el esplendor máximo, que debería llevarnos a todos a un asunto paraíso o a un modo de vivir maravilloso, pacífico. Aquí no hay nada de paz. Aquí lo único que hay son conflictos por doquier, por la sencilla razón de que es imposible mantener la paz de la unidad de una multitud en la medida en la que el gobierno se da por muchas personas. Porque ahí es donde encontramos mayor corrupción. En la actualidad, ¿cómo se muestra? O sea, ¿cómo podemos ver que efectivamente es mejor el gobierno de uno que el gobierno de muchos? Porque en la medida en la que, además, hay más personas, si uno en sí puede ser corruptible, puede ser corrupto, ¿no? Puede corromperse, pues entonces en la medida en la que se aumentan las personas, entonces aumenta también las posibilidades de corrupción. Y esto creo que a todos, nos es bastante evidente en la actualidad, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a echarle un ojo a este discurso que hizo hace unos pocos días el vicepresidente de los Estados Unidos de América, J.D. Vance. ¿Okay? Aquí en la conferencia de seguridad en Múnich, que se hizo hace poco, aquí tenemos una traducción al español, lo estamos tomando desde el canal de Contando Estrellas, ¿no? Y vamos a ver un poco aquí dónde está, cómo se ve toda esa corrupción, ¿no? Porque él básicamente en esta cumbre, da este discurso ante líderes mundiales, o sea, no solo ante gente influyentes como tal, o ante gente para nada influyentes como lo podría ser, por ejemplo, aquí su servidor, sino ante líderes mundiales, ante aquellos que son los que tienen el poder y que toman decisiones importantes y absolutamente relevantes para luego también cada uno de nosotros, de modo tanto colectivo, comunitario, así también como de modo individual. Y lo hace de verdad, pues perdónenme la expresión, con unos huevos que estas personas, ya lo verán ustedes si es que todavía no habían visto este discurso, son muy pocos los que le aplauden ahí. Ustedes saben que suelen estar aplaudiendo todo el tiempo por lo que dice el expositor, el ponente en estas de turno, ¿no? En estas cumbres como tal. Pero aquí en su caso son muy pocos los que le aplauden. Y él sabía que no iba a ser bien recibido lo que finalmente diría en su discurso. Y aún así lo dice. Y se lo dice en la cara a todas estas personas. Pero bueno, vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a verlo juntos. Bueno, gracias. Y gracias a todos los delegados reunidos, las luminarias y los profesionales de los medios. Y gracias, especialmente al anfitrión de la Conferencia de Seguridad de Múnich por organizar un evento tan increíble. Por supuesto, estamos encantados de estar aquí. Estamos felices de estar aquí. Y ya sabes, una de las cosas de las que quería hablar hoy es, por supuesto, nuestros valores comunes. Y ya sabes, es genial estar de vuelta en Alemania como escuchaste. El año pasado como senador de los Estados Unidos. Y al secretario de Asuntos Exteriores David Lamien bromear que ambos teníamos trabajos diferentes. Pero ahora es el momento para todos nuestros países, para todos aquellos que han sido lo suficientemente afortunados de recibir poder político por parte de nuestros respectivos pueblos. Es ahora, obviamente, para mejorar sus vidas. Y quiero decir que, y ya sabes, tuve la suerte durante mi tiempo aquí de pasar algo de tiempo fuera de las paredes de esta conferencia en las últimas 24 horas. Y he estado tan impresionado por la hospitalidad de la gente, e incluso, por supuesto, mientras se recuperan del horrendo ataque de ayer. Y la primera vez que estuve en Múnich fue con mi esposa. De hecho, que está aquí conmigo hoy en un viaje personal. Y siempre me ha encantado la ciudad de Múnich y siempre me ha encantado su gente. Y solo quiero decir que estamos conmovidos, y nuestros pensamientos y oraciones están con Múnich y todos los afectados por el mal infligido a esta comunidad. Pensamos en ustedes. Estamos rezando por ustedes y ciertamente estaremos apoyándolos en los días y semanas por venir. Sí. Ahora. Bueno, y esto era todo bien, ¿no? Hasta ahora todos le aplauden y está todo bien porque, claro, les está, digamos,
halagando, ¿no? Y claro, ¿cómo no van a aplaudir ante estas palabras? Cualquiera lo haría. Pero bueno, van a ver ahora a continuación todo lo que va a decir y cómo el escenario va a cambiar drásticamente. Espero que ese no sea el último aplauso que reciba. Pero, ¿y Se ríe la gente. Aquí se ríen, claro. Pero él dijo esto sabiendo la razón por la cual lo decía. Ellos no saben qué es lo que les espera, lo que va a venir ahora, la dura crítica que les va a dirigir a estas personas. Así que, bueno, miren ahora lo que sigue. y nos reunimos en esta conferencia, por supuesto, para discutir sobre la seguridad? Y normalmente nos referimos a las amenazas a nuestra seguridad externa. Veo a muchos grandes líderes militares reunidos aquí hoy. Pero, aunque la administración Trump está muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania. Y también creemos que es importante que en los próximos años Europa dé un gran paso adelante para proveer su propia defensa. La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Y lo que me preocupa es la amenaza que proviene del interior del retroceso de Europa o de algunos de sus valores más fundamentales. Valores que son compartidos con los Estados Unidos de América. Ahora, me sorprendió que un excomisario europeo apareciera en televisión recientemente y pareciera encantado de que el gobierno rumano acabara de anular unas elecciones completas. Advirtió que si las cosas no salen según lo planeado, lo mismo podría suceder en Alemania. Ahora bien, estas declaraciones despreocupadas son impactantes para los oídos estadounidenses. Y esto desde luego. O sea, ustedes fíjense en que aquí lo que les está diciendo es que el enemigo número uno no es la guerra que se está dando, ¿no? Entre, como tal, estos dos grandes, estos dos titanes, una guerra que no es entre Ucrania y Rusia, sino más bien entre Estados Unidos y Rusia. Porque esa es la realidad de fondo. Aunque la gente quiera ver esto simplemente como, bueno, la independencia que quiere Ucrania con respecto de Rusia, ¿no? En realidad no es así. Sino que simplemente Ucrania aquí se convierte digamos, en un peón, en un partido de ajedrez eh, que sirve como tal, como tal sirve a modo de pieza de peón para poder conseguir un determinado fin. Pero no es el punto, no es la cuestión a resolver, sino que por otro lado, sí lo es como tal, esto es un problema, es un conflicto que hay entre Estados Unidos y Rusia. Y esto viene así desde hace mucho tiempo, no es de ahora. ¿O acaso es que tenemos que recordar, porque a lo mejor lo hemos olvidado, toda la guerra que hubo precisamente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética? Pues esto viene desde hace mucho como tal. Es un problema, es un conflicto entre ellos porque son dos potencias mundiales, son de hecho, potencias mundiales imperantes y más peligrosas de entre todas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pues, por lo tanto, como tal, el problema es entre ellos. Y lo que quieren algunos de los estadounidenses todavía sigue siendo lo mismo. Así como quisieron acabar como tal con la Unión Soviética, también ahora quieren acabar con Rusia, porque de este modo pues van a poder tener un poder mayor, por un lado, se podría ver de ese modo, pero además también porque en la medida en la que son comunistas los que están en el poder, entonces esto va a suceder siempre, porque esto es propio, como tal, es parte de la dialéctica comunista. La dialéctica comunista es aquella que básicamente postula que siempre hay oponentes. Y de estos oponentes, que en la medida en la que uno se opone al otro, se da un conflicto entre ellos de por medio, pues entonces tiene que quedar como tal uno de los dos. No pueden seguir permaneciendo ambos al mismo tiempo, sino que uno tiene que caer y el otro en cambio tiene que prevalecer. De suerte que entonces se plantea estos dos que se oponen, ¿no? Donde hay como tal
un victimario y una víctima. Se quiere ver también las cosas de ese modo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hay eh, dos enemigos y de estos dos, pues tiene que quedar de pie solo uno. Ese uno que va a quedar de pie va a establecer como tal el nuevo paradigma que en algún momento se terminará encontrando con otro que se le opone y contra el cual, por lo tanto, también se va a dar un conflicto. Y el conflicto también se tiene que resolver. De suerte que entonces va a ser así hasta el infinito. ¿Por qué? Bueno, porque en la resolución de esos conflictos se encuentra una mejoría desde la perspectiva del comunismo. Y por lo tanto, se quiere, se procura como tal ese conflicto y la presunta solución, porque se entiende esto, el comunismo, que se va a ir hacia siempre lo mejor. De hecho, ni siquiera existe aquello que a veces se plantea, ¿no? Para un comunista ni siquiera existe el paraíso comunista, porque sencillamente si la mejora es ad infinitum, o sea, hacia el infinito, no tiene un fin, no tiene un término, pues entonces eso va a ser así siempre. Y los comunistas estadounidenses ven precisamente en Rusia este oponente. Y entonces se da un conflicto entre ellos, por lo cual de suyo van a estar usando todos los modos que ellos puedan para poder tratar de resolver este conflicto eliminando a su oponente. Y esto no solo en Estados Unidos, sino también aquí en Europa. Aquí él hace mención del caso, de este caso en Rumania, donde se celebraron unas elecciones, ganó alguien que no era conveniente como tal para los comunistas, por lo que entonces, pues, ahí está el conflicto, está el oponente, pues, le anularon como tal el veredicto. Y entonces no pudo empezar a gobernar. Y esto es un tremendo problema, porque además esto y encima esto nos muestra precisamente el modo de operar del comunismo, que tiene una moral muy peculiar, muy particular, muy suya, a saber, lo bueno y lo malo, en cuanto inmanentistas, son ellos los que determinan qué es. Así que no hay un bien y un mal, digamos, unos estándares morales objetivos que valgan para todos, donde uno diga, bueno, mira, vamos, a lo mejor sí estamos quizás en una guerra, pero vamos a tratar desde ambos bandos de atenernos a estas reglas como tal, a esta moral. No, no se hace eso, sino que ellos son los que determinan qué está bien y qué está mal, y lo que está bien y lo que está mal es lo que siempre hacen ellos, pues el bien siempre es lo que hacen ellos y lo que está mal y el mal siempre lo hacen los otros. Por lo cual entonces la anulación de este veredicto no sería un mal desde su perspectiva, sino un bien. Se dan cuenta de la locura que implica esto, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces con el discurso de J.D. Vance. Durante años, se nos ha dicho que todo lo que financiamos y apoyamos es en nombre de nuestros valores democráticos compartidos. Todo, desde nuestra política hacia Ucrania hasta la censura digital, se presenta como una defensa de la democracia. Pero cuando vemos a los tribunales europeos cancelando elecciones y a altos funcionarios amenazando con cancelar otras, deberíamos preguntarnos si nos estamos exigiendo un estándar lo suficientemente alto. Y digo nosotros porque creo fundamentalmente que estamos en el mismo equipo. Debemos hacer más que hablar sobre valores democráticos. Debemos experimentarlos. Ahora, dentro de la memoria viva de muchos de ustedes aquí presentes en esta sala. La Guerra Fría posicionó a los defensores de la democracia contra fuerzas mucho más tiránicas en este continente. Y considera el lado en esa lucha que censuró a los disidentes, que cerró iglesias, que canceló elecciones. ¿Eran ellos realmente los buenos? Ciertamente no. Y gracias a Dios perdieron la Guerra Fría. Perdieron porque ni valoraron. Que es lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Con respecto de entre lo que sucedió entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esto es justamente, ¿no? Aquellos, los que perdieron, ¿no? Es decir, como tal, la antigua Unión Soviética, la antigua Prusia, con
al mando, pues ellos perdieron. Pero claro, lo que ellos hacían es lo que los socialistas quieren y los comunistas, digamos de modo equivalente, quieren hacer y de hecho hacen en la actualidad. Tremendo. Ni respetaron todas las extraordinarias bendiciones de la libertad. La libertad de sorprender, de cometer errores, de inventar, de construir. Resulta que no se puede imponer la innovación o la creatividad, así como no se puede obligar a las personas a pensar, sentir o creer en algo. Y creemos que esas cosas están ciertamente conectadas. Y desafortunadamente, o cuando miro a Europa hoy, a veces no está tan claro qué pasó con algunos de los ganadores de la Guerra Fría. Miro a Bruselas, donde los comisarios de la Comisión de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, cito, contenido de odio. O a este mismo país donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea como parte de, cito, combatir la misoginia en Internet. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas están sucediendo ahora, aquí en Europa. Aquí en España particularmente, incluso el presidente Pedro Sánchez ha querido establecer, hay una propuesta de ley como tal, que poco a poco como tal, o sea que hay una propuesta, hay un decreto de ley que poco a poco se va realizando siempre más, se pone siempre más en práctica, donde esto es justamente lo que se hace. Se tiene que censurar y se tienen que cancelar, en particular a todos los periodistas que van en contra del establishment actual de España. Por lo tanto, si se dice algo en contra de lo que, en teoría, presuntamente, es verdadero y es correcto, pero porque tiene como fuente el mismo gobierno, aquel que va, por tanto, en contra del gobierno, en última instancia, está haciendo mal, está desinformando, está compartiendo bulos, o sea, eh, mentiras, cosas que quieren, que no se corresponden con la realidad, cuando las cosas no son así para nada. De hecho, hasta ahora lo que sí se ha visto es que desde el mismo gobierno es donde continuamente, día tras día, salen bulos, donde sucede blanco y ellos dicen negro, donde incluso hay aquí un video que en mi canal, donde analicé el caso de un youtuber que simplemente es un divulgador científico que fue acusado como tal de ser como una especie de terror o de alguien que estaba tratando de enseñar cómo básicamente terminar siendo un terror. Y no, las cosas no son así para nada. Y al tipo, digamos que le arruinaron la vida. Pero bueno, dado que ellos quisieron decirlo, entonces está bien, ¿no? Está bien. Sigamos. Un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a una... Sí, por cierto, iba a decir, un momento que aquí lo retrocedo también para que no nos lo perdamos con este pequeño comentario. ¿Se dieron cuenta de que ya nadie más le ha aplaudido hasta ahora? Todos calladitos, todos escuchándole y ni un solo aplauso. Y hasta ahora ha dicho una cantidad de cosas que hubiesen merecido aplausos en más de una ocasión. comentarios antifeministas en línea como parte de, cito, combatir la misoginia en Internet. Un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemas del Corán que resultaron en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes de Suecia para supuestamente proteger la libre expresión no otorgan. De hecho, Claro, porque no existe una verdadera, propiamente hablando, libre expresión. Lo que existe es la expresión que libremente puede realizarse siempre en la medida en la que ésta se adecua con la narración, con el relato oficial. Pero si alguien quiere ir en contra de ese relato oficial, entonces ya no es libre para expresarse. Y de suyo entonces va a ser perseguido penalmente. y cito, un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin arriesgarse a ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante, miro a nuestros queridos amigos, el Reino Unido,
donde el retroceso de los derechos de conciencia ha puesto las libertades básicas de los británicos religiosos, en particular, en el punto de mira. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio por 3 minutos. No obstruyendo a nadie, no interactuando con nadie, solo rezando en silencio por su cuenta. Después de que las fuerzas del orden británicas lo vieran y le exigieran saber por qué estaba rezando, Adam respondió simplemente que era en nombre del hijo no nacido que él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los oficiales no se conmovieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de amortiguamiento del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona dentro de 200 metros de una instalación de aborto. Fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la acusación. Ahora, desearía poder decir que esto fue un caso aislado, un ejemplo loco de una ley mal redactada siendo aplicada contra una sola persona. Pero, el pasado octubre, hace solo unos meses, el gobierno escocés comenzó a distribuir cartas a los ciudadanos cuyas casas se encontraban dentro de las llamadas zonas de acceso seguro, advirtiéndoles que incluso la oración privada dentro de sus propios hogares podría equivaler a infringir la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la imposición que se deriva de quién? ¿De quién es? ¿De qué tipo de modo de gobierno? Supuestamente de una democracia que debería ser el esplendor máximo, que debería llevarnos a todos a un presunto paraíso o a un modo de vivir maravilloso, pacífico. Aquí no hay nada de paz. Aquí lo único que hay son conflictos por doquier, por la sencilla razón de que es imposible mantener la paz de la unidad de una multitud en la medida en la que el gobierno se da por muchas personas, porque ahí es donde encontramos mayor corrupción. Y miren aquí los niveles de corrupción a la que hemos llegado, que ni siquiera una persona puede orar en su propia mente, o sea, oración silenciosa, se le llama, ¿no? El orar en su propia mente, sino que además tampoco en su propia casa, o sea, no orar en su mente en un espacio público, sino ni siquiera orar en su propia casa. Aquí estamos llegando a unos máximos históricos. Naturalmente, el gobierno instó a los lectores a denunciar a cualquier conciudadano sospechoso de ser culpable de crimen de pensamiento en Gran Bretaña y en toda Europa. Temo que la libertad de expresión está en retroceso. Y en aras de la comedia, y mis amigos, pero también en aras de la verdad. Admitiré que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido desde Europa, sino desde mi propio país, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las empresas de redes sociales para censurar la llamada desinformación. Desinformación, como por O, ejemplo, o sea, básicamente lo que aquí está sucediendo con Sánchez en España. Aquí Vance dice que sucedió justamente con antes de Trump, ¿no? O sea, la administración de Biden. la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado de un laboratorio en China. Nuestro propio gobierno alentó a las empresas privadas a silenciar a las personas que se atrevieron a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Cuando les dije a mis amigos que mi trabajo consistía en mandar mensajes a través de Instagram, en realidad se rieron de mí. Pero cuando les enseñé lo que ganaba... Así que vengo aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta. Así como la administración de Biden parecía desesperada por silenciar a las personas por expresar sus opiniones, la administración de Trump hará precisamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso en Washington. Hay un nuevo sheriff en la ciudad bajo el liderazgo de Donald Trump. Podemos no compartir tus opiniones, pero defenderemos tu derecho a expresarlas. ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿Se dan cuenta de cuántos son? ¿Son muy pocas las personas que están aplaudiendo? Ahora estamos, Fíjense pero en una defenderemos tu cosa. derecho a expresarlas. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Miren, aquí este de aquí, por ejemplo, empieza a aplaudir, pero ahora miren, presten atención. Se va a dar cuenta de que ninguno de estos está aplaudiendo y entonces va a dejar de aplaudir enseguida. Ahora estamos en el punto, por supuesto, de que la situación se ha vuelto tan mala que este diciembre Rumania canceló directamente los resultados de una elección presidencial basándose en las débiles sospechas de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales europeos. Ahora, según lo entiendo, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas. Pero les pediría a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva.
Puedes creer que está mal que Rusia compre anuncios en redes sociales para influir en tus elecciones. Nosotros ciertamente lo creemos. Incluso puedes condenarlo en el escenario mundial. Pero si tu democracia puede ser destruida como... Y aquí tiene absolutamente toda la razón J.D. Vance. Porque, en fin, que algo puede estar mal, ok, puede estar mal que se haga, que se lleve a cabo una determinada práctica, ¿no? Que, o sea, que se use un determinado, un medio vil para conseguir un fin noble, ¿no? Como siempre decimos, la nobleza del fin no justifica la vileza del medio. Y sin embargo, tampoco es que, entonces, si eso como tal a ti te destruye, es porque lo que tú estabas haciendo no era suficiente. Y desde entonces, en la manera en la que tú dices que, bueno, no, hay que invalidar todo esto por lo que se hizo, entonces estás haciendo exactamente lo mismo. O sea, te estás convirtiendo, estás queriendo convertir, perdón, estás queriendo conseguir un fin noble a través de un medio vil. Lo que criticabas y lo que condenabas, lo terminas haciendo tú también. Ahora, la buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que muchas personas aparentemente temen. Y realmente creo que permitir a nuestros ciudadanos expresar sus propias opiniones los hará aún más fuertes. Lo que, por supuesto, nos lleva de nuevo a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas tanto de izquierda como de derecha participar en estas conversaciones. Ahora, una En la cara se lo dijo, ¿no? En la cara. vez más, no tenemos que estar de acuerdo con todo o con nada de lo que la gente dice. Pero cuando las personas representan, cuando los líderes políticos representan a una importante circunscripción, es nuestra obligación al menos participar en un diálogo con ellos. Ahora, para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, parece cada vez más que viejos intereses profundamente arraigados se esconden detrás de feas palabras de la era soviética, como desinformación y desinformación, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente, o peor aún, ganar una elección. Ahora, esta es una conferencia de seguridad, y estoy seguro de que todos vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo planean aumentar el gasto en defensa en los próximos años en línea con algún nuevo objetivo. Y eso es genial, porque como el presidente Trump ha dejado muy claro, él cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que escuchen este término de reparto de cargas, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida juntos. Que los europeos den un paso adelante mientras América se enfoca en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme también preguntarles, ¿cómo van siquiera a empezar a pensar en el tipo de preguntas presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar? He escuchado mucho ya en mis conversaciones, y he tenido muchas grandes conversaciones con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He oído mucho sobre de que necesitan defenderse, y por supuesto eso es importante. Pero lo que me ha parecido un poco menos claro para mí, y ciertamente creo que para muchos de los ciudadanos de Europa, es exactamente para qué se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos creemos que es tan importante? Como lo vimos en la lectura del opúsculo, la respuesta debería ser la paz de la unidad de la multitud. Pero claro, estas personas no tienen como tal esa respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque no hacen, no obran, no hacen lo que hacen por el bien común, sino por su propio bien particular. Y una vez más, dense cuenta de cómo todas estas nefastidades están saliendo precisamente de la democracia. Claro que aquí J.D. Vance con Trump y compañía caen en el mismo problema, en el mismo error, claro, no en cuanto al mismo grado, ¿no? Sino en cuanto al tipo de cualidad. Entonces, no en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la cualidad. ¿Por qué? Porque ellos también, como tal, son una democracia y están tratando de defender una democracia. Claro, en cuanto a la cantidad, cambia un poco ahí la cosa, porque la de que tiene Estados Unidos es una democracia hecha, digamos, o mejor dicho, desplegada por una república. Y una república en realidad es algo muy parecido, la república es algo muy parecido a la monarquía, donde hay un presidente, por lo tanto, uno al mando, uno es el que como tal gobierna, aunque claro, con ciertas restricciones, de un modo
o sea, inferior, una cantidad inferior de tiempo. El modo también de pasar el gobierno a otros no es como en una monarquía, pero bueno, es algo un poco más parecido, se va pareciendo un poco más a la monarquía. Y sin embargo, sigue siendo un tipo de república democrática. ¿Ok? En la medida en la que una república es democrática, entonces tiene el mismo problema que cualquier otro tipo de democracia. Solo que, claro, no el mismo grado, no la misma cantidad. Y eso al menos ya es un paso más hacia el bien. Y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propia gente. Porque estas son las que realmente reflejan la esencia y el espíritu de la comunidad. Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que este continente enfrenta ahora mismo, la crisis que creo que todos enfrentamos juntos, es una que hemos creado nosotros mismos. Si estás huyendo por miedo a tus propios votantes, no hay nada que América pueda hacer por ti. Ni en ese caso. Hay algo que puedas hacer por el pueblo estadounidense que me eligió y eligió a presidente Trump. Necesitas mandatos democráticos para lograr algo valioso en los próximos años. ¿No hemos aprendido nada? ¿Que los mandatos débiles producen resultados inestables? Pero hay tanto valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que, en mi opinión, surgirá al ser más receptivo a las voces de tus ciudadanos. Si vas a disfrutar de economías competitivas, si vas a disfrutar de energía asequible y cadenas de suministro seguras, entonces necesitas mandatos para gobernar, porque tienes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto, sabemos muy bien en América que no se puede ganar un mandato democrático censurando a tus oponentes o encarcelándolos, ya sea el líder de la oposición, una humilde cristiana rezando en su propia casa, o un periodista tratando de informar las noticias. Tampoco puedes ganar uno ignorando a tu electorado básico en cuestiones como quién puede ser parte de nuestra sociedad compartida, y de todos los desafíos apremiantes que enfrentan las naciones aquí representadas. Creo firmemente que no hay nada más urgente que la migración masiva. Hoy casi una de cada 5 personas en este país se mudó aquí desde el extranjero. Eso es, por supuesto, un máximo histórico. Es un número similar. Por cierto, en los Estados Unidos también un máximo histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde países no pertenecientes a la UE se duplicó entre 2021 y 2022. Y por supuesto, ha aumentado mucho más desde entonces. Y conocemos la situación. No se materializó en el vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes que han sido tomadas por políticos de todo el continente y por otros de todo el mundo a lo largo de un periodo de una década. O sea que nuevamente, en la medida en la que tenemos a muchas personas, pues también tenemos mayor corrupción. Esto es directamente proporcional. Acuérdense siempre de eso. Miren los horrores provocados por estas decisiones ayer en esta misma ciudad. Tu dinero cada día vale menos debido a la inflación, por lo que tenerlo parado en el... Y, por supuesto, no puedo mencionarlo de nuevo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero, ¿por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero la hemos escuchado demasiadas veces en Europa, y desafortunadamente demasiadas veces en los Estados Unidos también. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de unos 20 años, ya conocido por la policía, embiste un coche contra una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos espantosos y terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva y mejor dirección? Esa es una muy, pero que muy buena pregunta. Y lo que pasa es que a los gobernantes de la actualidad, en la medida en la que sigan siendo comunistas, les va a dar igual, va a ser totalmente irrelevante esta pregunta y las respuestas que se puedan dar. Porque su modo de gobernar es de acuerdo al modo del comunismo y no de acuerdo al bien objetivo, real y absoluto. No es de acuerdo al bien común. Acuérdense siempre esto, sino de acuerdo al bien particular. Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados. Pero, ¿sabes por qué votaron en Inglaterra? Votaron por el Brexit. Estén de acuerdo o no, votaron por ello. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada. Ahora yo coincido con muchas de estas preocupaciones, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo creo que a la gente le importa su hogar, le importan sus sueños, le importa su seguridad y su capacidad para proveer para sí mismos y sus hijos. Y son inteligentes. Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en la política. Contrario a lo que podrías escuchar a un par de montañas de distancia en Davos,
Los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran a sí mismos como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global. Y no es de extrañar que no quieran ser movidos de un lado a otro o ignorados implacablemente por sus líderes. Es responsabilidad de la democracia adjudicar estas importantes cuestiones en las urnas electorales. Creo que despedir a La verdadera solución sería volver a la monarquía y abandonar, pero huyendo, la democracia. Es así que sería una solución. Pero en la medida en la que se siga planteando esto que aquí se acaba de decir, por más que él sea católico, por más que sea al parecer un buen vicepresidente, por más que por ahora la administración Trump parezca ser, digamos, bastante buena, aún así, en la medida en la que esta siga siendo la solución planteada, a saber, que se siga dando la democracia, que se siga desplegando, que se siga realizando, pues entonces los resultados siempre van a ser nefastos. las personas, desestimar sus preocupaciones, o peor aún, cerrar los medios de comunicación, cerrar las elecciones o excluir a las personas del proceso político o no protege absolutamente nada. De hecho, es la manera más segura de destruir la democracia. Y hablar y expresar opiniones no es interferencia en las elecciones. Incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de tu propio país. E incluso cuando esas personas son muy influyentes. Y créanme, lo digo con todo humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de gratificación, el regaño de tumber a ustedes puede sobrevivir unos meses de Elon Musk. Pero lo que la democracia alemana, lo que ninguna democracia, americana, alemana o europea sobrevivirá, es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus súplicas de alivio son inválidas o indignas de ser siquiera consideradas. La democracia se fundamenta en el principio sagrado de que la voz del pueblo es importante. No hay espacio para cortafuegos. O se sostiene el principio o no se sostiene. Y, europeos, el pueblo tiene una voz que debe ser escuchada. Los líderes europeos tienen una elección que deben considerar. Y mi firme convicción es que no necesitamos tener ningún miedo del futuro. Puedes aceptar lo que tu gente te dice, incluso cuando es sorprendente, incluso cuando no estás de acuerdo. Y si lo haces, puedes enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y eso, para mí, es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es comprender que cada uno de nuestros ciudadanos posee sabiduría y tiene una voz. Y si nos negamos a escuchar esta voz, incluso nuestras luchas más exitosas solo lograrán muy poco. Nuestros Vamos a ciudadanos, escuchar, vamos a escuchar otra vez esta última parte. edificios de piedra o hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia Ahora, a partir de aquí, fíjense, ¿eh? es comprender que cada uno de nuestros ciudadanos posee sabiduría y tiene una voz. Claro que todos en cierto grado poseen sabiduría, todos en cierto grado poseemos sabiduría, pero no todos en el mismo grado. Y aquí es donde está el problema. La democracia, esto es lo que sucede. Se hace una reducción y se quiere dejar de mirar la diversificación en cuanto a grados que hay en lo que respecta a la sabiduría y se nos quiere poner a todos en el mismo nivel. Porque claro, todos somos sabios. Entonces hay que escuchar y hay que hacer caso y hay que prestar atención a todo lo que diga todas las personas. Y no funciona así. No funciona así. Hay unos que son más sabios que otros, hay unos que saben más que otros, hay unos que se les da mejor gobernar que a otros, hay unos que son más virtuosos que otros, hay unos que son criminales y otros que en cambio son nobles, hay unos que se dedican a, por ejemplo, querer el mal, entre comillas, ¿no? El mal común y otros que en cambio se dedican a querer el bien común. Hay unos que quieren inmigración masiva y hay otros que no la quieren. Entonces, no se puede, como tal, tener a una sociedad donde haya una igualdad de opiniones. Porque tal cosa es básicamente postular una sandez, una tontería. No, tal cosa no puede existir.
Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas solo lograrán muy poco. Como dijo el Papa Juan Pablo I, uno de los mayores campeones de la democracia, no tengan miedo. No temamos a nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones diferentes. Gracias, Siso. Que Dios los bendiga. Y así termina entonces el discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Me gustó ese modo de terminar su discurso, o sea, que Dios les bendiga, porque no es el modo en el que se suele terminar los discursos en la actualidad, ¿no? Sobre todo. Es más, el decir que Dios te bendiga suele ser visto por otros como una absurdidad, como algo ridículo, como que, bueno, que eres un extraterrestre, de qué mundo, de qué planeta vienes. Pero bueno, en fin, el problema de la democracia, como lo hemos estado viendo, radica en ese punto, en que esa multitud que pretende gobernar se va a multiplicar en la medida en la que se multiplican aquellos que van a gobernar, también se va a multiplicar la posibilidad de corrupción. Y en la práctica es lo que nosotros estamos viendo en en prácticamente todo el mundo. En la próxima clase vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la democracia, porque muchos suelen alabar, por ejemplo, la antigua democracia griega, como que si eso hubiera sido un bien, y se van a dar cuenta de que no fue lo que sucedió en la antigua Grecia. No sé yo, propiamente hablando, una democracia, porque no es que todas las personas tenían derecho a voto, tenían derecho siquiera a opinión, sino solo algunos, que eran en realidad los poderosos, que eran en realidad aquellos que venían de familias adineradas y con una, digamos, buena ubicación a nivel de estatus social. Así que ahí lo veremos y profundizaremos un poco más en eso. Pero de momento quédense con esto. En la medida en la que nos acercamos al uno, a la unidad, es que entonces vamos a encontrar mayor virtud y mejor, por lo tanto, de suyo, mejor modo de gobernar. En la medida en cambio en la que nos alejamos del uno, por lo tanto, tenemos una multitud, tenemos lo mucho, pues también nos estamos alejando de un buen modo de gobernar, de un gobernante virtuoso, y nos aproximamos a gobernantes viciosos y que van a ver por su propio bien particular en lugar de ver por el bien común del pueblo. Y esto se va a dar mucho más en la medida en la que se postule un globalismo en lugar de un país, una ciudad, una provincia, con su propia autonomía y por lo tanto su propio modo de gobernar.